pretender renegociar el tratado de 1904, que según Santiago, fijó la cuestión fronteriza entre ambos países. La Corte ha programado audiencias hasta el viernes para determinar si tiene competencia para resolver este conflicto. Noticias con más información. Gracias, Alejandro. Y vamos rápidamente a los deportes. Crista García, ¿está lista? Vamos con ella. Seguimos dando la información de los deportes nacionales y en esta oportunidad destacamos la sanción y multa que recibía el Club de los Halcones de la Mesilla luego de que el órgano disciplinario pues declaraba con lugar esta demanda interpuesta por los insultos racistas en su contra. Veamos. Una multa de 30.000 quetzales y una sanción a jugar su próximo partido a puerta cerrada impuso el órgano disciplinario de la Liga Nacional de Fútbol a los Halcones de la Mesilla, luego de resolver a favor la denuncia por actos de racismo contra el jugador del Deportivo Marquense, Johnny Brown. Luego del encuentro correspondiente a la 18ª jornada donde Halcones y Marquense empataron a 2 goles, el delegado de la cancha, Maudin Gómez, así como varios aficionados del equipo fronterizo, amenazaron de muerte al jugador de San Marcos, además de insultos racistas en innumerables ocasiones. Por esta causa, el equipo tuvo que salir escoltado por elementos de la Policía Nacional Civil y días después la directiva interpuso una demanda ante la liga tomando en cuenta la omisión en el acta que hizo el árbitro central Osvaldo Aldana. Luego de escuchadas ambas partes, el órgano disciplinario resolvió con lugar la denuncia y la sanción junto a la multa fue aplicada en base al reglamento. Además, deberán realizar una campaña de concientización para su afición y evitar que estos lamentables hechos se repitan. El caso de Johnny Brown no es nuevo en el fútbol guatemalteco. Anteriormente, el jugador hondureño Milton Omar Tyson Núñez recibió insultos en la cancha de Morales y Zabal cuando Heredia aún pertenecía a la Liga Mayor. Y otro caso similar fue el de Marvin Tomás Ávila, a quien la propia afición de Municipal lo insultó en el Estadio Nacional Mateo Flores. Con 39, seguimos en DLM Noticias. Bueno, muchas gracias por la información. Acá seguimos con el tema, analizando varios casos importantes y nos vamos rápidamente con Javier Cepeda, que tiene el comentario como todas las semanas. Exactamente, Javier, muy buenos días. Javier, tema de la coyuntura importante, te escuchamos. Sí, venía con otro tema, pero la coyuntura efectivamente nos hace tener que tocar estos temas, particularmente retomando un poco los mensajes. Con micrófono sería mucho mejor, Javier. Perdón, vamos, disculpe, dale, esta es la locura del tema. De la coyuntura me hizo no tomar el micrófono. Dale, te escuchamos. Dale, Javier. No, como les decía, la verdad es que queríamos retomar algunos temas, particularmente sobre los hechos que se dieron ayer, la declaración inclusive de CACIF, y como Cámara de Industria sumarnos evidentemente a este tipo de declaraciones de esta postura, en la cual, como hemos mencionado, dada la situación que se está viviendo, existe una probabilidad muy alta de una inestabilidad institucional, lo cual creemos que pone en mucho peligro la democracia en el país. Por lo tanto, sí es importante solicitarle al presidente que tome liderazgo como gobernante, que tome las decisiones que hay que tomar, que tome las acciones también para contrarrestar y para aclarar las múltiples denuncias que hay de corrupción en el aparato de gobierno, que someta a investigación a los funcionarios que tenga que someter. Y por otro lado, dado también esa coyuntura, es importante llamar la atención a la vicepresidencia de la República para que ella tome la decisión de retirarse del puesto y que pueda ponerse a disposición de las investigaciones. Sin embargo, eso es por un lado. Por otro lado, también es importante hacerle ver tanto a la CICIG como al Ministerio Público que es muy importante y necesario que se presente la lista de empresas que están ligadas a este caso de la estructura de la línea. De lo contrario, se va a prestar a muchas especulaciones, a muchas redes sociales y chismes como tenemos en Guatemala y muchas bolas también, lo cual eso va a perjudicar y va a poner también en riesgo la institucionalidad del país y, por qué no decirlo, la economía misma del país. Y por último, también reiteramos el hecho de que lo que el CACIF hizo ayer no fue un llamado a un paro nacional. Un paro nacional se habló como una respuesta hacia una pregunta que hizo un periodista, pero es una acción que se está estudiando, pero que todavía no se ha tomado una decisión alrededor de eso, y el llamado de ayer no fue en función de tener un paro nacional. Creemos que eso es algo que habrá que evaluar con mucha prudencia más adelante, si es que eso se requiere. Pero en este momento creemos que esta renuncia de la señora vicepresidenta es el camino a seguir, y también es una advertencia para que los políticos que van a participar en las próximas elecciones tomen nota que tienen que alejarse de actos de corrupción.
Bueno, un tema que indudablemente está ahorita en manos del Congreso de la República, como decíamos, Javier, un Congreso con muy poca credibilidad, lo hizo hoy la encuesta libre, habrá que ver si realmente esta vez reacciona y toma cartas en el asunto, ¿no? Avanzando en el tema, investigando. Es una prueba de fuego para ellos también, creemos que detrás de esta crisis siempre hay oportunidades, es una oportunidad para que el Congreso demuestre también la seriedad que tienen y que antepongan los intereses del país a sus intereses personales. Gracias, Javier, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Javier Cepeda, Cámara de Industria, hablando de este tema, y la economía también es importante, Comunica Obando. Les informamos que el lunes de la próxima semana los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala podrán presentar argumentos para resolver el litigio que tienen en materia laboral. Hay que recordar que Guatemala es señalada por violaciones a los derechos laborales en nuestro país y fue demandada dentro del marco del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR, por lo que se procederá al panel arbitral. El calendario ya fue definido. El 11 de mayo es, como indicamos, la fecha tope para responder a los argumentos en su contra. El 2 de junio se celebrará la audiencia. El 8 de junio el panel puede emitir sus preguntas por escrito a las partes. El 17 de junio se podrán responder los cuestionamientos y a más tardar el 8 de septiembre el panel permitirá su informe y lo remitirá inicialmente a las partes. Además, Guatemala podrá recibir una sanción económica de hasta 15 millones de dólares de perder dicho panel, tal como se estipuló a la hora de firmar el acuerdo. El tipo de cambio es 7.73 el dólar y 8.78 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar, en Guatevisión está en el lugar correcto. Bueno, qué bueno que nos siga acompañando, hay de todo en Viva la Mañana y hace algunos días hablábamos, bueno, esta semana concretamente con Vinicio Montoya, que venía a hablar de toda esta polémica generada alrededor de esta publicación de Nómada, que hablaba justamente en una investigación que habían realizado de todos aquellos acontecimientos a los que en muchas oportunidades hizo referencia Vinicio Montoya en medios de comunicación, en distintas pláticas, y la posibilidad concreta de que ninguna de estas cosas fueran corroboradas o fueran ciertas. Vinicio Montoya estuvo con nosotros, dio su versión sobre los hechos y como somos un medio absolutamente plural, y esa es la idea, no confrontar, sino poner las cosas sobre la mesa, damos oportunidades para que todos puedan expresar. Precisamente, y esta mañana nosotros tenemos, bueno, al director del diario La Nómada, que lanza esta publicación hace unas semanas, esta publicación que resulta muy controversial y que de cierta manera, bueno, desmiente todo lo que hemos creído de Vinicio Montoya. Tenemos aquí en nuestros estudios a Martín Rodríguez, director de Nómada. Martín, ¿cómo te va, Martín? Buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sale una nueva publicación hace pocas horas que tiene como título las 7 nuevas mentiras de Montoya, que no es astronauta sino turista. Ahí la estamos viendo en pantalla. Sí, pues bueno, del inicio un montón de gente, de lectores nos han preguntado que por qué en Nómada nos pusimos a investigar a Vinicio Montoya. Es la pregunta que la primera pregunta, sí, como sí. ¿Por qué ese caso? ¿No? O sea, ¿qué hizo sospechar, digamos? Sí, en Nómada primero lo fundamos con varios periodistas, entre ellos Harris Whitbeck o Julio Prado, para hacer un medio que fuera más transparente y que apoyara o aportara a que la sociedad sea transparente. Y un amigo científico nos dijo hace unos meses, miren, a mí me parece un poco raro todo lo que afirma este señor. Y entonces nos había quedado un poquito la espinita, y cuando de repente el presidente de la República le dice al canciller de Rusia que por favor lo meta en una nave espacial, dijimos, ok, esto es más serio, es más grande, hagamos la tarea periodística básica de fact-checking, de verificar datos, y nos pusimos a llamar a la NASA, a NASTAR, a National Geographic, a ver en la página del Everest, y de repente ni era candidato de la NASA, ni NASTAR tenía nada que ver con la NASA, ni había subido el Everest, y así nos fuimos punto por punto dando cuenta que en realidad no era lo que él afirmaba. Vamos a escuchar, si te parece, Martín, parte de lo que nos decía Vinicio Montoya, justamente primero cuando aclaraba que no es astronauta, que no tiene la intención de serlo, que es un freelance en lo que hace, porque vamos a poner algunas partes importantes para que Martín también nos vaya diciendo esto en base a la primera investigación, porque nos basamos en esa entrevista en la primera publicación de Nómada. Vamos. Primero que se cuestione, y vamos a ir repasando parte de este artículo tal cual salió, es el hecho si eres o no astronauta, candidato a astronauta, y esto es lo primero que dice y arranca así la nota. Yo nunca dije que era astronauta, dice Montoya Nómada, después de haber sido entrevistado en todos los medios nacionales y de haber visitado universidades como la Marroquín o la San Carlos para hablar con alumnos sobre su mérito de ser astronauta.
Esta es una de las primeras cosas, porque en realidad a ti, digo, mediáticamente se te conoce así, como el primer astronauta guatemalteco, como la persona de la hazaña. ¿Qué decimos en relación a eso? ¿Sos, no sos, candidato? ¿Cómo se explica Yo creo eso? que lo veamos así. Sí. En todas las entrevistas que estuvimos, siempre decía una cosa: soy el primer candidato, y decía, queremos subir al espacio en 2015. ¿Cómo puedo decir yo que soy astronauta si la categoría que me hace eso es subir? Es como que yo les dijera, miren, soy abogado, pero me falta graduarme. ¿Qué significa entonces ser candidato a astronauta? Ok, ser candidato a astronauta es un aspirante. Es alguien que completó un perfil, que es un perfil que lo han vilipendiado a morir, pero que, por favor, se pongan en la perspectiva. Es un perfil que necesita 3 idiomas, que necesita una carrera, una maestría, ser buzo, ser paracaidista. Yo soy bombero. Las condiciones en las cuales he hecho yo las expediciones son muy duras. Y lo que ellos necesitan, vieron afuera primero, y eso es de las cosas que me entristecen a veces. ¿Quiénes vieron? ¿Quién? Se llama, este grupo es un grupo que se llama BRAE, ahí lo pueden leer en todas las entrevistas. Ajá. Vehículos recuperables de acceso. Primer tema entonces, de lo que él responde a esto, porque en realidad, como nosotros decíamos, ustedes hicieron toda una investigación basada en hechos. ¿Cómo fue el cotejar todas estas cosas que él afirma que ha realizado y la investigación que ustedes proceden, llegando a las fuentes, ¿verdad? Allí o cualquier otra institución, para saber si realmente o no era verídico lo que él contaba? Sí, o sea, lo primero era lo de la NASA. Él, cuando todos los periódicos y todos los medios le decían, usted es el primer astronauta, que bien, va a volar al espacio, él nunca lo negaba. Y pusimos un audio de Luis Felipe Valenzuela cuando lo entrevista y le dice, usted es el astronauta. Y él dice, se queda callado, como asintiendo, y nunca dice, hey, perdón, yo no soy astronauta. Y entonces, después él dice, yo solo soy candidato a astronauta, lo cual es falso, porque uno no puede ser candidato si no es matemático, físico o biólogo, que está en la página de internet de la NASA. Y la NASA no va a permitir, no porque no sea estadounidense, sino por eso. Y después nos dice que NASTAR, que es una empresa privada, es la que le da el certificado y hace que sea un candidato. Y es un curso de 2 días, que es un curso turístico, que en la conversación telefónica que tuvimos, bueno, en la conversación por email, lo pusimos en la nota, nos dicen que no son, que no tienen nada que ver con la NASA. Y que por favor, en mayúsculas, no tenemos nada que ver con la NASA, por favor pónganlo así. Y cuando llamamos por teléfono nos dicen, miren, esto es un curso turístico donde pueden venir niños, vengan a probarlo. Y después de esa afirmación de que no es ni candidato a astronauta, vamos a ver el tema del Everest, porque en el gobierno de Nepal hay una lista de todos los que han subido el Everest, donde está Jaime Viñals, donde está Andrea Cardona, y le preguntábamos que por qué no estaba y nos dijo que había subido bajo de agua con National Geographic. Hablamos con Jaime por el tema de la investigación, de los Sherpas. Ahí le preguntamos el tema de misión secreta y le dijeron una misión secreta y dijo, no, yo quiero decir una misión especial. O sea, como que ahí hubo un tema también complejo, ¿verdad? De cuál era, por qué invitaban o lo invitaban a una misión secreta para ver la cantidad de basura que se había acumulado en la cumbre del Everest. Sí, nosotros hablamos con Jaime Viñals, quien dice que es imposible que haya subido por el camino de los Sherpas y que explica que a donde él fue, que es a 6.000 metros, es prácticamente donde llegan los aviones. Los aviones llegan a 5.500 metros y hay una expedición turística que ofrece Jaime Viñals, que es para subir otros 500 metros. O sea, los aviones aterrizan a esos 6.000 metros. A 5.500, 5.800 metros, y entonces suben 200 metros más, y Jaime Viñals organiza esos tours para guatemaltecos. Eso nos dijo Jaime Viñals, que está citado en la página. Y hablamos con National Geographic, nos dijeron que no tenía nada que ver, y entonces dijo, no, en realidad, y abajo en el número 5 creo que es, él acredita o intenta acreditar alguna relación con National Geographic mostrando un poquito más abajo un certificado y está una franja amarilla que borra la fecha del certificado. En realidad eso es lo que le dan a los suscriptores. Ahí lo tenemos en pantalla. En realidad, ese certificado es el que él presenta, como para decir... En realidad es lo que a uno le dan cuando uno se suscribe a National Geographic, y lo que él tachó ahí es la fecha, porque probablemente la suscripción es más reciente. Y entonces, él dice que hay una empresa que es subsidiaria para freelance, que es eExplore, y es una agencia de turismo, la que, claro, lo lleva que está un poquito más abajo, es la que lo lleva... que cualquier ciudadano puede de cualquier pagar lugar con el poder adquisitivo puede pagar y tener acceso a esto. Aquí, en esta, en la de abajo, perdón, en esa, si uno apacha, por $5.000 a uno le dan el tour. Y National Geographic también ofrece tours turísticos. Y entonces... no es cierto que haya
hecho una proeza por haber subido 6.000 metros, y además que él en nuestra entrevista, que está ahí el audio también, dice que a 7.900 metros de altura vio basuras de pizza.